Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el centro eres solo tú. Oh, solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser
sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, hey, oh Cristo, Cristo. Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva, versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 4, donde dice: «Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres». Hecha la presentación de él mismo, pasa a recordar delante de todas sus actividades como un hombre celoso y perseguidor de la Iglesia. Él había tratado con todas sus fuerzas y facultades la destrucción de la Iglesia, como así lo muestra en Gálatas capítulo 1 y versículo 23, donde dice: «Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba». Notamos que a los cristianos se le llama aquí con el calificativo habitual entonces de los hombres del camino. Tiene interés en que todos los oyentes sepan su conducción de judío estricto y también perseguidor de los cristianos, que él había llevado a cabo con odio intenso cuando aún todavía no había sido alcanzado por Cristo Jesús, tal y como nos muestra en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y versículo 2. Sigue diciendo este versículo: «hasta la muerte». La persecución de los cristianos no había sido pequeña, sino intensa, a muerte o, si se prefiere, hasta la muerte. La muerte de Esteban y el voto favorable de Pablo en aquella ocasión era un recuerdo en la mente de muchos, de los que
estaban allí congregados con él. No solo había dado la aprobación Pablo, como miembro del Sanedrín, a la ejecución de Esteban, sino que también lo hizo con otros muchos, según su mismo testimonio personal, como nos muestra aquí en este libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 10, donde dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Dice la última parte de este versículo: prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. La furia persecutoria contra los santos no tenía límite. Perseguía Pablo tanto a los hombres como también a las mujeres. Según se consideró antes, iba de casa en casa para entregarlo en las cárceles. Especialmente ocurrió en esta acción en los días siguientes a la muerte de Esteban y a la persecución desencadenada como consecuencia de ella, como nos muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 3. Su fanatismo, el de Pablo, no hacía distinción y hacía prisioneros tanto a los hombres como a las mujeres. Indudablemente, había una notable diferencia entre la Iglesia y el judaísmo. En este, los hombres eran los responsables activos de todo cuanto se hacía en la sinagoga, pero en el cristianismo, las mujeres tenían también una parte importante en la Iglesia. Es por eso que por esta razón Pablo perseguía a todos por igual. El apóstol está confesando aquí públicamente su espíritu homicida de aquel entonces. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Como procurando un testimonio evidente de todo cuanto va a decir, hace aquí Pablo referencia al sumo sacerdote, que autorizó lo que él hizo antes de su conversión, empeñado en la persecución de los cristianos. El sumo sacerdote, que en aquella ocasión ocupaba esa posición en tiempo de Esteban, en los días de la actividad persecutoria de Pablo, era Caifás, que debía seguir vivo, ya que apela a su testimonio como confirmación de cuanto él va a decir. Pero en el momento en que pronuncia el discurso, el sumo sacerdote era Ananías, persona excepcionalmente cruel y notable también por su codicia, que fue muerto por los celotes a causa de su afecto hacia Roma. Sigue diciendo este versículo: y todos los ancianos. Además del testimonio que podía dar el sumo sacerdote, lo podían hacer también los miembros del Consejo de Ancianos, referencia al Sanedrín, del que Pablo era también miembro, como vimos anteriormente en Hechos capítulo 26 y versículo 10. El Sanedrín aprobó la misión que llevó a cabo a Damasco y otros lugares para aprender a todos los cristianos que pudiera. La autoridad del concilio sirvió para la que Pablo llevase a cabo su plan en contra de la Iglesia. Muchos de los de entonces quizá habrían ya muerto, pero algunos de ellos estarían vivos en ese tiempo y, tal vez, alguno pudiera estar presente entre la multitud. Con todo, las crónicas del Sanedrín, en donde se registraban los acuerdos alcanzados, serían también testimonio suficiente de la veracidad de las palabras de Pablo. Punto. Sigue diciendo este versículo:
de quienes también recibí carta para los hermanos. Para llevar a cabo la persecución contra los cristianos, tenía que ser debidamente documentado, de modo que quedase constancia escrita de la misión que el sumo sacerdote y el Sanedrín le encomendaba. Este respaldo quedaba registrado en cartas, que le fueron entregadas, en las que se le autorizaba y también se le encomendaba que hiciese prisioneros a los cristianos en el área de la jurisdicción religiosa de Jerusalén. Las cartas iban dirigidas a los hermanos allí, esto es, a los responsables de las sinagogas y a los judíos en general con alguna responsabilidad de liderazgo, especialmente a los que estaban en Damasco. Por esa razón, viajaba hacia aquella ciudad. Sigue diciendo la última parte de este versículo: y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El propósito que tenía en el viaje a Damasco era prender a los cristianos y traerlos a Jerusalén para que fuesen allí castigados. Estos cristianos eran los judíos que habían tenido que huir de Jerusalén como resultado de la persecución desencadenada contra ellos a raíz de la muerte de Esteban. Algunos escaparon a lugares más próximos del territorio de Judea. Otros fueron más al norte, hasta Samaria. Algunos se refugiaron en Antioquía. Incluso habían llegado a Chipre. Por la referencia de Pablo, no cabe duda que un grupo de cristianos llegó hasta Damasco. Por medio de ellos, Ananías supo de las persecuciones desencadenadas contra los cristianos en Jerusalén, y especialmente la dirigida por Pablo. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. El relato de su historia pasa por el momento crucial de su encuentro con el Señor Jesús. El relato de la conversión difiere ligeramente en algunos detalles de la narración anterior que se encuentra en Hechos capítulo 9 y versículos del 3 al 9. El perseguidor viajaba hacia Damasco para prender a cuantos cristianos le fuese posible. Seguramente que Pablo ya divisaba las lontananzas de la ciudad de Damasco. Faltaba poco tramo de camino para llegar allí, cuando de pronto le va a acontecer algo que marcaría su vida y también su historia futura. En el camino, el cielo se ilumina con un resplandor de luz que lo rodea. Él, Pablo, como judío, sabe que esto tiene que proceder de Dios mismo. Es interesante apreciar esta luz, que dice que superaba la del sol en intensidad, puesto que ocurrió al mediodía. Este aspecto es uno de los agregados al relato anterior. Sigue diciendo este versículo: como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo. La luz brillante procedía del cielo. Esta expresión conducía el pensamiento de toda la audiencia hacia una actuación divina. Dios resplandeció con la gloria de su majestad en una impronta luminosa que superaba el resplandor del sol y que envolvía aquí a Pablo. No se trataba de una luz subjetiva, interna, como una visión personal de Pablo, sino que los acompañantes también la vieron. Cuando Pablo habla de una luz brillante que resplandeció desde el cielo, está diciendo a su audiencia judía que lo que experimentó fue un encuentro divino. Por las Escrituras, los judíos sabían que la luz
procede de Dios, como así lo muestra el libro de los Salmos, en el capítulo 4, versículo 6, también el capítulo 44, versículo 3 y 89, versículo 15, y que es una forma que Dios emplea para revelarse a sí mismo, como también podemos ver, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22, Nehemías capítulo 9, versículo 12, Salmo 104, versículo 2, Daniel capítulo 2, versículo 22 y Habacuc capítulo 3 y versículo 4. De hecho, la luz de la autor revelación de Dios sustituye la luz creadora. En su discurso ante Agripa, Pablo dice que la luz que lo envolvía era más brillante que la luz del sol. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y versículo 13, ahí lo tenemos. La luz divina va a ser elemento importante en la comprensión de Pablo en relación con Cristo. Pablo sabe, al verse rodeado del resplandor celestial, que había tenido un encuentro con Dios. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La luz celestial produjo un efecto en Pablo, que fue derribado al suelo. Es precisamente de esta manera que va a producirse la conversión de Saulo. Y nótese, por otro lado, que sólo cuando el pecador es derribado de su posición es cuando, precisamente, puede ser salvo por el Señor Jesús. Ya se ha comentado varios aspectos sobre el acontecimiento en el primer relato, y por tanto no es necesario repetirlo ahora. El arrogante, perseguidor de los cristianos ha sido derribado a tierra, y lo ha sido por el poder del Señor Jesús, a quienes los cristianos reconocían, predicaban y también servían. Sigue diciendo este versículo: y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo. De la luz, como ocurrió en otras muchas ocasiones, Dios habló en esta ocasión con Saulo. Lo hizo también de igual manera que cuando llamó a otras personas en la historia pasada. 2 veces pronunció el nombre del perseguidor, es decir, Saulo, Saulo. Así también había llamado, por ejemplo, a Moisés, como dice en Éxodo capítulo 3 y versículo 4. Y también lo hizo con Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3 y versículo 10. La reiteración del nombre era una forma de advertencia, para que se prestase atención a quien llamaba. De todas maneras, lo que le interesa a Pablo es el relato de este acontecimiento, es que todos sepan que Dios fue quien le llamó cuando iba en misión de persecución y prendimiento de los cristianos. Continúa diciendo este versículo: ¿por qué me persigues? La voz que llamaba desde la luz intensa le formula aquí a Pablo una pregunta, y una pregunta concreta que tuvo que haber desconcertado al derribado Saulo. ¿Por qué me persigues? Estaba oyendo la voz de uno de sus perseguidos. Algo tuvo que haberse conmovido, o tal vez mejor, conmocionado en Pablo. No podía él entender cómo podía perseguir a alguien que le estaba hablando en medio de la luz celestial que le rodeaba. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. El impacto del suceso y la pregunta formulada exigía una reacción del derribado Saulo, que se produce mediante una pregunta dirigida al que hablaba con él desde la luz
que le había rodeado. Sin lugar a duda, Pablo conocía que estaba delante de la presencia de Dios. De ahí que la pregunta se dirija a quien él llama Señor, y Señor con mayúscula. La pregunta que había recibido antes por la voz que le hablaba se había identificado como una víctima de la acción persecutoria de Pablo. El que dialogaba con él afirmaba que estaba siendo perseguido por Saulo. Por tanto, necesitaba saber quién estaba hablando con él, porque en su propia conciencia no sentía estar luchando en contra de Dios, sino todo lo contrario. Él pensaba que estaba obrando como perseguidor para favorecer al Señor. Sigue diciendo este versículo: y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. La respuesta que recibió no podía ser más sorpresiva para él. Quien estaba hablando con él y presentándose como uno de sus perseguidos era nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Aunque este es el significativo de la respuesta que Pablo recibió, ya que la construcción de la oración no utiliza un adjetivo calificativo que sería nazareno, sino el sustantivo que es Nazaret, lo que equivaldría a Jesús de Nazaret. Este complemento al nombre no aparece en otros dos relatos de ese encuentro, que están en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículo 5 y capítulo 26 versículo 15. Pablo sabía bien quién era Jesús, el que habló con él en el camino de Damasco. Sin embargo, ese nombre era común entre los judíos. Por tanto, lo que él hace al introducir aquí el complemento de Nazaret o el nazareno es que los oyentes tengan claro a quién se está refiriendo. Era aquel que había sido crucificado, y lo había sido como un malhechor en la misma ciudad de Jerusalén. Aquel de quien los judíos decían al pueblo que no había resucitado, sino que los discípulos habían venido de noche y habían robado su cuerpo, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 13. Dos cosas manifestaba ante los oyentes. Por un lado, la realidad de la resurrección de Cristo, y por otro, la deidad del Señor, que se manifestaba en la luz que brillaba con la intensidad de la gloria de Dios. Dice la última parte de este versículo: a quien tú persigues. De igual manera, la primera gran lección teológica que Pablo aprendió del Señor en el camino de Damasco fue en la de la unidad del cuerpo de creyentes con la cabeza, que es Cristo Jesús. Él no estaba persiguiendo a Jesús, que en su concepto había sido muerto, y así continuaba, sino a sus seguidores, los cristianos. Pero perseguir a un cristiano es perseguir al Señor Jesús, por cuanto está ligado y está vinculado a Él, formando todos los otros salvos una unidad corporativa cuya cabeza es precisamente el Señor Jesús. De manera que perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo, porque la unidad entre ambos es una unidad inseparable. Por esa causa, los creyentes que están siendo objeto de persecución y también de sufrimiento están cumpliendo lo que resta del padecimiento de Cristo por su cuerpo. Como vemos, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 4, donde dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Esta primera y fundamental lección de la eclesiología va a probarse como fuego en el corazón del apóstol Pablo, y
él la iba a desarrollar ampliamente en todas sus epístolas. Pablo enseñará tiempo después cómo es posible esa unidad mediante el bautismo del Espíritu en Cristo, tal como nos dice la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 13. Pablo, pues, no estaba persiguiendo solo a los hombres, concretamente a los cristianos, sino que, al perseguirlos, a ellos, estaba haciéndolo también al Señor de ellos, en quien ellos estaban. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Todos los que iban con Pablo vieron el resplandor de la gloria de Dios. Con toda seguridad, muchos, si no todos, estarían disponibles para testificar y también confirmar lo que estaba diciendo Pablo. Aquellos compañeros de viaje quedaron atónitos al ver la luz. Y sigue diciendo este versículo: pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Todos ellos oyeron las palabras de Jesús, que hablaba con Pablo. Sin embargo, no entendieron el mensaje, posiblemente porque habló con él en arameo, lengua habitual entre judíos, y ellos no entendían esa lengua, como ocurriría con muchos de los judíos de la dispensación. El mensaje que contenía la respuesta a la pregunta de Pablo fue entendido por Pablo, pero no por quienes iban con él. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Nótese que aquí se ha producido una conversión real. Pablo sabe que Jesús es el que habla con él, e insiste llamándole Señor. Para no excitar los ánimos de los judíos no creyentes, evita el nombre Jesús, sustituyéndolo por el del Señor. Como título aparece 3 veces, en 2 versículos, es decir, en el 8 y en el 10. De manera que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, como así nos muestra la primera carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 3. El Espíritu Santo actuaba ya en él, conduciéndolo al reconocimiento del señorío de Cristo y haciéndole entender que Jesús de Nazaret, a quien él perseguía, es el Dios glorioso, que se manifiesta rodeado de esplendor propio de su deidad. Estaba impulsando a Saulo a una fidelidad absoluta hacia quien, por ignorancia e incredulidad, había despreciado. Es al Señor, a quien pregunta qué debía de hacer, esperando ya la determinación soberana de Él, es decir, de Jesús, para cada momento en el futuro de su vida. El testimonio ante la multitud complementa el relato que antes había hecho sobre ese mismo incidente en el camino hacia Damasco. Y añade que sus compañeros habían visto la luz celestial y dice que también que no entendieron las palabras del Señor que hablaba con él. A esto añade también la pregunta: ¿qué haré, Señor? Sigue diciendo este versículo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. La respuesta que Jesús le da es la expresión que procede de la soberanía divina. Esta respuesta está con mayor detalle aquí que en el primer relato. Pablo debía entrar en Damasco para cumplir todo cuanto se había determinado antes para él. Literalmente, quiere decir todo lo que ha sido preparado para ti. La vida del apóstol está bajo el control del Señor,
que actúa como soberano y determina cuánto debe ocurrir en la vida de su siervo. El Señor ya había determinado la carrera de Pablo y lo había hecho antes del encuentro con él. La determinación divina fue tomada antes de su nacimiento y se va a cumplir en el tiempo que Dios mismo había determinado. Las determinaciones soberanas de Dios se ejecutan cuando llega el cumplimiento del tiempo predestinado por Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Pablo presentó el respaldo de su pasado con dos aspectos distintivos. Primero, ¿quién era? Él dijo: todos me conocen, todos saben quién soy. Mi vida la conocen todos los judíos. ¿Por qué? Porque vivió, estudió y creció en Jerusalén. Él no era un judío prosélito, ni uno que había llegado hace poco y al cual nadie conocía. Por el contrario, durante años y años lo vieron en las sinagogas y en los templos y su figura llegó a ser familiar para todos ellos. Y los que lo conocían sabían que jamás había hecho nada parecido de lo que le estaban acusando. Cuando conocemos bien a una persona, sabemos hasta dónde podemos o no confiar en ella. Por eso Pablo, teniendo conciencia de su propia integridad, presentó como primer argumento de su defensa su propia vida. Segundo, en su religiosidad, dice Pablo: fui un religioso comprometido. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, fui fariseo. En griego dice: viví como fariseo. El nombre de fariseo significa separado, segregado, y los llamaban así porque vivían separados de todo lo impuro, es decir, del pueblo de la tierra. Pero entre ellos se llamaban compañeros y también se llamaban santos. Su vida no era fácil, a tal punto que aquí utiliza su pasado como fariseo para su defensa, para demostrar que no podía ser acusado de profano del templo, porque sabía bien lo que sentía cualquier judío piadoso si uno que no era judío estaba en el sector exclusivo para judíos. Es por esta razón que él nunca, jamás, hubiera hecho tal acto. Estimado y estimada oyente, Pablo había sido fariseo y él pensaba antes de conocer a Jesucristo que con ser religioso y además ser fariseo, ya con eso era bastante para ser aceptado por Dios. Pero sin embargo, él tuvo un encuentro con el Señor Jesús camino de Damasco, y la vida de Pablo cambió radicalmente, ya que él, persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo también al Señor Jesús. Siempre a lo largo de toda la historia hubo religiosos que enseñan que la religión es la única salida para ir al cielo o para acercarse a Dios. Pero escucha bien, Dios nunca, jamás mandó una religión, sino mandó un Salvador, Cristo Jesús. Es por eso que muchos creen que tener una religión con eso basta. Entonces cabe hacerse una pregunta: ¿por qué Pablo le fue necesario tener ese encuentro con Jesús, si él ya tenía una religión? Amigo y amiga oyente, si tú todavía no has tenido ese encuentro con Jesús de Nazaret, ahora es el momento y puedes tener ese encuentro, pero es necesario que tú le invites a que Él venga a tu corazón, venga a tu vida y le recibas como Señor y Salvador. Por tanto, yo te animo en este momento a que tú ores conmigo una oración de fe, si nunca antes la has hecho. Repite conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, entiendo
que necesito en mi vida tener un encuentro contigo. Por esta razón, yo te abro mi corazón en este momento y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Como